Mírate, ¿cómo has cambiado? El mundo no fue amable contigo. Te golpeó, te traicionó, te dejó caer. Pero en lugar de rendirte, hiciste lo único que podías. Te volviste más fuerte. Cada cicatriz en ti cuenta una historia, no de derrota, sino de resistencia. Cada golpe que recibiste te enseñó a levantarte más rápido, a golpear más fuerte, a no depender de nadie que no sea tu propio poder. El mundo pensó que te rompería, pero aquí estás, más duro, más sabio, más imparable. Lo que antes te hacía llorar, ahora apenas te hace parpadear. Hola, buenos días, tardes, noches a la hora que estés viendo esto. Solo quería decirte que la historia no me pertenece, el creador es Neon Zangetsu. Vayan a apoyarlo para que no deje de subir la historia. Link en la descripción. 1606 capítulo 16. Lealtad N/A. Por favor, lea esta nota rápida, ¿sería tan amable? Nuestro calendario de actualizaciones cambia esta semana. Muy importante. Primero y principal, ¿ves lo que pasa cuando nos dejas cocinar? Dark y yo nos volvimos locos con esto. Como siempre, toda reseña ayuda, sea grande o pequeña. Cualquier comentario es mejor que nada. El silencio nos hace caer. En segundo lugar, como ya se mencionó, el calendario de actualizaciones estará un poco alterado esta semana, tengo que atender a mi hermana, que se va a operar, pero haré todo lo posible por actualizar algo. Esperen muchas actualizaciones rápidas en los próximos días, muchas sorpresas, otras no. Las únicas actualizaciones que puedo garantizar por ahora son Invincible el jueves y Rubí el sábado. Dark está ayudando, al igual que Advent y los demás, pero estoy muy ocupado. Kid the Boy y Running to the Edge están casi listos. Espero que disfrutes de estos capítulos tanto como yo disfruté escribiéndolos. Cuéntenme qué quieren ver y cuándo. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo alocado, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. Incluso decir algo tan simple como bueno o amable me levanta el ánimo y me hace sentir que estoy haciendo un buen trabajo. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Vamos. Por demanda popular, retomamos el tema donde lo dejamos. Hagámoslo. ¿Cuál es el precio de la lealtad? ¿Oro? ¿Plata? ¿Cobre? ¿Ninguna de estas cosas? ¿Se puede comprar? ¿O simplemente pedir prestado? ¿Prestarlo a otros? La respuesta, querido alumno, es tan duradera como sencilla. La verdadera lealtad duradera debe ganarse. La forma en que ganes depende de ti. Lealtad. La habitación apestaba a sudor y terciopelo. Mil sebas no pudieron disimularlo, ni los dulces aceites vertidos tras las orejas y en las barbas. El calor de los cuerpos apretados bajo el oro, el acero y la piel de Marta Cibelina hacía que el aire fuera tan denso que resultaba masticable. Cortesanos perfumados se apiñaban con caballeros de rostro duro, con sonrisas pintadas y mirada penetrante. La risa era frágil y falsa. Ni siquiera las copas de vino, calentado con canela y endulzado con miel, pudieron disipar el acreedor de los nervios. Por encima de ellos, en el estrado, bajo los estandartes de la casa Targaryen, se encontraba el nuevo heredero. Aegon Targaryen. Segundo de su nombre. Naruto se encontró empezando a odiar ese nombre en ese momento. Pretendiente, susurraban algunos en los rincones, pero nadie lo sabría. Llevaba el nombre como una capa demasiado fina para sus hombros. Pesada, majestuosa, tejida con sangre y hueso de dragón. Su cabello, pálido como la luz de la luna, había sido trenzado al estilo Valirio, con una diadema de oro rojizo sobre su frente. Rojo y negro cubrían su figura, los colores de la conquista. Una capa de terciopelo oscuro ondeaba tras él, sujeta por dos broches de dragón que se clavaban en su cuello como dientes de hierro. Parecía en todo sentido el rey que sería. Y aún así, en su interior, esperaba. Lord Besbury, de Oneol, entonó el heraldo, y la sala volvió a moverse. Otro anciano dobló la rodilla. Otro juramento seco murmuró con aliento tembloroso. Las palabras resonaron huecamente en la cámara abovedada. Juramentos de fidelidad, votos de lealtad, declaraciones de sangre y deber. Todo se confundía. Pálidas imitaciones de antiguos juramentos, pronunciados ante otros reyes, muertos hacía mucho tiempo. Aegon se quedó quieto. No sonrió. No parpadeó. Sus pensamientos vagaron a la deriva. No a estandartes ni victorias.
ni al trono de hierro, ni a los escaños del consejo privado que pronto se llenarían. Sino a Ghidorah, moviéndose intermitentemente sobre las ruinas del Pozo del Dragón, con su aliento fétido y antiguo, sus ojos invisibles pero siempre vigilantes. A Elaena, cuyas visiones llegaban con canciones de cuna y locura, cuyas manos revoloteaban como polillas cuando nadie más miraba. Y al peso de la expectativa que pesaba más que cualquier corona. Doblaron sus rodillas, sí, pero ¿qué pasó con sus corazones? Las palabras son viento, le había dicho su madre una vez, en la oscuridad. Y Poniente está lleno de tormentas. Se removió bajo su túnica, con los dedos temblando levemente a su costado. La daga en su cadera, delgada, curva y fría al tacto, presionaba su pierna con un peso reconfortante. No era ceremonial. Había insistido. Lord Lionel había protestado al principio, aconsejando cautela. Un príncipe no debe llevar armas en la corte. Marca la pauta. Entonces que ese tono sea firme, había respondido. Que lo recuerden. Ahora el nuevo An de su padre estaba a su lado, inmóvil y orgulloso, con una expresión severa en los labios. Tenía las manos cruzadas a la espalda, la mirada siempre atenta. Como un halcón. Cauteloso, pero leal. Tras ellos, la reina Alicent permanecía erguida y alta, con su vestido verde impecable y una sonrisa serena y tranquila. Pero sus manos estaban apretadas y blancas bajo las mangas. Su madre nunca había ocultado bien su miedo. Y aún así, Rhaenyra no se había arrodillado. Se encontraba muy por debajo del estrado, una figura forjada en desafío y sombra. Su vestido era de seda negra, con hilos de plata, y una corona de acero valirio descansaba entre sus espesos rizos oscuros. No dijo nada. No hacía falta. Sus caballeros estaban con ella, pero ella permanecía de pie como una reina, firme, erguida, intacta. Y a su lado, más silenciosa, más pequeña, estaba Elaena. Su hermana. Su esposa. Su reina, en verdad, aunque no por título. Las manos de Elaena estaban entrelazadas ante ella, pálidas y delicadas, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que solo ella podía oír. Cuando parpadeó, fue lento, como si despertara de un sueño. Sus miradas se encontraron a través del mar de terciopelo, estandartes y acero brillante. Aegon no habló. No se movió. Elaena asintió. Apenas fue algo. Un movimiento de barbilla. Un murmullo de movimiento. Y aún así, fue suficiente. El heraldo pronunció otro nombre, Lord Staunton, esta vez, pero Naruto ya no lo oyó. Se encontraba en medio de la ceremonia y el espectáculo, rodeado por el sonido de la lealtad y la adulación, pero se sentía extrañamente distante. Vaciado. ¿Cuántos alzarían hoy sus banderas y las derribarían mañana? ¿Cuántos le habían jurado a Viserys? ¿A Rhaenyra? ¿A Daemon? ¿A él? El reino estaba agrietado. No destrozado, todavía no, sino fracturado por las costuras. Los señores podían doblar las rodillas hasta que la piedra se desgastara bajo sus pies, y aún así la tormenta llegaría. Él lo sabía. Él podía sentirlo. Como el aliento de Ghidorah en su sangre, como el trueno detrás de los ojos tranquilos de Elaena, como el susurro estéril que seguía cada palabra que Otto pronunciaba. Esta ceremonia no era paz. Fue solo una pausa. Viserys lo sabía y se sentó frente al trono, al igual que él. Y debajo de todo eso, aguardaba la verdadera guerra, paciente, hambrienta y cercana. Así fuera, pues. Ahora era el heredero. Pase lo que pase. Aún así, esta ceremonia fue terriblemente aburrida. Lo que no daría por un poco de acción. 000. ¿Ya lo has aceptado? La voz de Elaena era suave como un pétalo que cae, apenas agitando el aire quieto de la tarde. El sol estaba bajo en el cielo, y su luz rojiza proyectaba largas sombras sobre los senderos del jardín. Rhaenyra no respondió de inmediato. Caminaron juntas por el jardín de la reina, donde el aire olía a flores de limonero y piedra vieja calentada por el sol. Las abejas zumbaban en los rómeros. Una paloma arrullaba en algún lugar del cenador, pero ninguna de las dos la buscó. La mirada de Rhaenyra se desvió hacia el limonero que su padre había plantado décadas atrás, el mismo árbol bajo el que su madre se había sentado, antes de la guerra, la sucesión y el dolor. Su fruta había crecido gorda y dorada. Ella observó el lento goteo de agua que se derramaba desde la boca de un león de piedra hacia la cuenca de la fuente, formando un bucle sin fin. Entonces miró hacia sus pies, hacia las baldosas pintadas, agrietadas y descoloridas, un dragón persiguiendo un cometa en círculos sin fin. ¿Qué paz se puede lograr?, dijo al fin. Su voz era fría, pero con peso. Él tiene la corona. Él tiene el reino.
Yo tengo un útero y una memoria. Elaena no respondió de inmediato. Caminaba en silencio, con los dedos enguantados arrastrándose por el seto, con la mente perdida tras esos ojos extraños y perspicaces. Aún podrías llevarte la corona, dijo finalmente. No era un desafío, sino un pensamiento expresado en voz alta. Más reflexivo que malicioso. La mitad de la corte todavía te llama princesa. Cantan su nombre con la boca, pero no con el corazón. Los pasos de Rhaenyra se hicieron más lentos. Ella se giró. Sus ojos oscuros captaron el sol y brillaron como una espada en la sombra. ¿Y si lo aceptara? Su voz era baja y cortante. Me sentaría en un trono de dagas. La mitad me tostaría de día y me envenenaría de noche. La otra mitad grabaría mi nombre en alas de cuervo y lo enviaría revoloteando por todos los rincones del reino. Miró más allá de Elaena, hacia las altas torres de la Fortaleza Roja. El viento agitaba su cabello plateado como antaño el de su padre, y por un instante no pareció una mujer, sino un fantasma. Elaena se limitó a inclinar la cabeza, como siempre lo hacía cuando algún pensamiento surgía de los rincones oscuros de su mente. Entonces que él tome el trono, dijo ella. Y tú gobiernas a su lado. Eso sorprendió a Rhaenyra. Se giró de nuevo, frunciendo el ceño. ¿Crees que es tan maleable?, preguntó ella, medio desdeñosa, medio curiosa. Elaena arrancó un solo pétalo de una rosa en flor y lo observó revolotear entre sus dedos como si fuera ceniza. Creo que escucha, dijo. Aunque finja no hacerlo. Y creo que le duele. Tú no lo ves, pero yo sí. Se queda ahí parado como una estatua, todo quietud y ceremonia, pero por dentro, dejó caer el pétalo, arde. Entonces es Targaryen, de pies a cabeza. La boca de Rhaenyra se torció en algo parecido a una sonrisa, pero no del todo. Siguieron caminando. La brisa cambió. Llevaba consigo el aroma a tomillo machacado. Finalmente, llegaron al borde del jardín, donde la balaustrada de piedra dominaba la ciudad. Desembarco del Rey se extendía abajo como una bestia en reposo, con los tejados rojos y dorados bajo el sol poniente, y el humo saliendo de las chimeneas como serpientes perezosas. Las campanas tañeban a lo lejos. El sonido siempre le recordaba a Rhaenyra los funerales. Sueña con fuego, ¿sabes?, murmuró Elaena, sin mirarla. A veces me despierto y ya está mirando las llamas. Otras veces habla en alto valirio mientras duerme, palabras que no entiendo. Palabras que no pertenecen a ninguna lengua que conozca. Rhaenyra no dijo nada. Él te ama, dijo Elaena. Eso hizo parpadear a Rhaenyra. Le encanta la idea de verte, aclaró Elaena, con la vista fija en el horizonte. Como un cuento que le contaron de niño. La hermana feroz, la verdadera heredera, la jinete de dragones. Te observa cuando no miras. Incluso después de todo lo que nos hemos dicho y hecho el uno al otro. La tomó de las manos. Al final, sigues siendo familia. Igual que nosotros. ¿Y qué opinas de eso?, preguntó Rhaenyra con un tono indescifrable. La respuesta de Elaena llegó después de una pausa. Creo que no sabe qué hacer contigo. Ella lo tenía y ardía. Tenía miedo de que la matara, miedo de perder todo lo que alguna vez había conocido. Entonces ella le rogó y le imploró que se casara allí. Pero él no le había respondido. Todavía no. Se quedaron en silencio mientras el sol comenzaba a ocultarse, prendiendo fuego a las aguas de la bahía de Blackwater. Por fin, Elaena se giró. Su voz era apenas un susurro. ¿Me guardas rencor?, preguntó. ¿Por haber nacido? Las palabras vinieron como un cuchillo en la seda. Rhaenyra la miró entonces, la miró de verdad, y vio a la chica bajo el título. La soñadora, la susurrante, la esposa en una cama que no eligió. Una llama pálida atrapada en una tormenta de reyes. No, dijo Rhaenyra, y por una vez su voz no denotaba amargura. Tú no. 0, 0, 0. El 10º señor acababa de terminar sus votos, con palabras secas y obedientes, cuando el deseo de Aegon fue concedido. Todo empezó con un grito, que no provenía del interior del salón sino de arriba. Un grito agudo y penetrante que quebró el aire como un hueso partido en dos. Entonces, con un estruendo atronador, un rayo de hierro negro atravesó la vidriera en lo alto de la nave. Fragmentos de color estallaron en una lluvia de rojo sangre, azul océano y oro bañado por el sol. Miles de diminutas dagas de cristal cayeron como un juicio divino, golpeando mármol y terciopelo por igual. El rayo voló correctamente. Naruto Aegon. Se movió antes de que la mayoría siquiera volteara la cabeza. Sus instintos eran más rápidos que el pensamiento, sus músculos entrenados por la guerra, por los dragones, por los sueños.
Su capa ondeaba como alas mientras giraba en la plataforma. La seda y el acero reflejaban la luz. Podría haber esquivado por completo, si así lo hubiera querido. En cambio, la pelea encontró su hombro. La fuerza lo golpeó como un martillo. El dolor floreció. La carne se partió. Los huesos crujieron. Apenas lo sintió. Hubo un latido de silencio atónito, espeso como el aceite. Entonces, asesino. Gritó alguien, una mujer, estridente y aterrorizada. La sala estalló. Sillas volcadas. Copas caídas. Hombres gritaron. Se desenvainaron espadas. Los guardias avanzaron, demasiado tarde. Los señores se abalanzaron como gallinas asustadas, chocando entre sí, empujando a sus esposas tras ellos, pidiendo escudos, estandartes y dioses a gritos. Lady Staunton se desmayó. Lord Redwine se agachó bajo una mesa. Los ojos de Euthamor se abrieron de par en par con una furia fría. Alicent gritó el nombre de su hijo. Pero Aegon permaneció de pie. Su mano ya se había extendido, con calma, deliberada, y aferró el asta que sobresalía de su hombro. Era una gruesa flecha, con púas, con la punta de hierro manchada de algo oscuro. Veneno, quizá. O quizá no. Con un silbido y un sonido húmedo y desgarrador, la arrancó. La sangre brotó a borbotones, brillante, arterial, una mancha roja en el pecho, y, sin embargo, incluso al caer, la herida ya se estaba cerrando. Bajo la piel, vibraba un chakra ancestral y alienígena, que serpenteaba por sus venas como un reguero de pólvora, recomponiendo tendones y sellando músculos desgarrados. La carne latía, se recomponía, sanaba. Su respiración se hizo más lenta. Se quedó quieto, luego volvió su mirada hacia la ventana destrozada, hacia la figura pálida que desaparecía a través de la luz entrecortada por el humo. Siempre me han gustado las ballestas, murmuró, con la voz seca como un hueso. La voz de Otto rugió por encima del caos. Protejan al rey. Protejan al príncipe. Pero Aegon ya estaba en movimiento. Él saltó. Un instante estaba en el estrado, y al siguiente estaba en el aire. Una mancha de seda rojiza y cabello plateado, surcando el marco roto del vitral como un dragón entre las llamas. La luz iluminó la sangre de su túnica, convirtiéndolo en un cometa viviente. Afuera se oían los gritos de los guardias. También lo hizo el sonido de los cascos. El acero chocaba contra el adoquín. En algún lugar, alguien moría. Dentro del salón, el silencio regresó lentamente. Pesado, confuso, tembloroso. Alicent se quedó paralizada, con las manos ensangrentadas por haber atrapado un fragmento que le caía. Lionel ya gritaba órdenes, enviando hombres en todas direcciones. Los maestres se apresuraron a la tarima y encontraron a un Viserys sobresaltado, pero no al príncipe, solo unas gotas de sangre que ya se secaban. 0, 0, 0. El asesino esperaba el caos. Había esperado gritos, pánico, una nube de espadas cayendo sobre el príncipe como moscas sobre carroña. Lo que no esperaba era que el niño rey irrumpiera por la misma ventana, dejando tras de sí una tormenta de sangre y cristales rotos como un cometa que agujerea el cielo. Aegon aterrizó con fuerza. Sus botas impactaron contra la piedra con un crujido como un trueno, y sus rodillas se doblaron lo justo para absorber la fuerza. Fragmentos de luz roja y azul danzaron sobre sus hombros, mientras los cristales rotos captaban los últimos rayos del sol. Su capa, negra y humeante por la caída, se arrastraba tras él como el ala de un ángel caído. Con un movimiento fluido, desenvainó su daga, una arma larga y cruel de acero valirio, con la hoja grabada con ondas como llamas. El movimiento fue demasiado rápido, demasiado preciso. No era el desenvaine de un principito mimado. Dime, dijo, con su voz como miel derramada sobre navajas, ¿creíste que simplemente moriría? Había risa en sus palabras, pero no humor en su rostro. Solo fuego. El asesino, vestido de gris, delgado y pálido, con una mancha de ceniza en la mandíbula, no dijo nada. Se llevó la mano al cinturón. El acero brilló. Un cuchillo. Mango de hueso, estrecho. Bueno para deslizarse entre las costillas. Demasiado lento. Se rió. Un sonido bajo y oscuro que resonó extrañamente en el estrecho patio. Sin palabras, ¿entonces? Bien. A ver. Se movieron. Sus espadas se encontraron una vez. Un sonido agudo de metal, breve como un jadeo. Y luego se acabó. Aegon se coló entre la guardia del asesino y clavó la daga hasta la empuñadura en el estómago del hombre, retorciéndola hasta sentir que el cartílago cedía. El asesino gritó, con el aliento escapando en un jadeo húmedo y sofocante. Naruto no se detuvo.
Le dio un puñetazo en las costillas, un golpe tan brutal que le partió el hueso bajo la carne. Algo en su interior estalló. El asesino se inclinó hacia adelante, pero lo sujetó por la cara, con los dedos extendidos sobre la mandíbula y la frente, agarrándolo con fuerza. Luego apretó. Se oyó un chasquido espantoso. El cráneo empezó a ceder. Un ojo se rompió. La sangre brotó a borbotones de la nariz del hombre. Sus piernas patearon una vez y luego se aflojaron. «Cobardes como tú», susurró, con su aliento cálido y tranquilo contra la oreja del cadáver, «nunca aprenden». Él lo dejó ir. El cuerpo se desplomó sobre los adoquines formando un montón, retorciéndose una vez antes de que la quietud lo reclamara. Tardíamente, se dio cuenta de que debería haber interrogado al hombre primero. No importa. Tenía una corazonada. Una idea. Por un momento, no hubo nada más que el viento, tirando de los bordes de su capa. Entonces, Aegon. Su gracia, retroceda. Dioses, que alguien traiga un maestre. Los guardias irrumpieron en el patio desde la ventana rota, lloviendo cristales y urgencia. La voz de Viserys azotaba como un látigo, ladrando órdenes con furia creciente. El grito de Alicent llevaba consigo el terror desesperado de una madre temerosa de perder a su primogénito. Detrás de todos, la voz de Elaena se alzó, aguda y distante, no presa del pánico, sino cantando. Cantando. La niña tonta. De verdad que no tenía miedo. Naruto se quedó allí parado, con la sangre goteando de sus dedos y su respiración lenta y constante. Se volvió hacia la multitud de espectadores. Dibujé un arco ahora y sonreí. ¿Continuamos? 0, 0, 0. Que se sepa, declaró Viserys, con su voz aguda como una espada desenvainada, resonando por la cámara restaurada como el estruendo del juicio, que el príncipe Aegon, segundo de su nombre, ha derramado su sangre por el reino. Lo ha defendido con sus propias manos. Que nadie cuestione su derecho a gobernar, a heredar mi corona. Se erguía erguido bajo los estandartes de los dragones, con la mano en la empuñadura de su bastón, mientras sus ojos recorrían a los señores reunidos como un halcón que vigila el campo antes de la matanza. A su lado, la ventana rota había sido reparada a toda prisa con un paño engrasado, y los fragmentos de vidriera habían sido barridos del suelo y retirados, aunque la sangre había dejado una mancha en el mármol que ningún restregado habría podido eliminar. Y ninguno lo hizo. No en voz alta. Inclinaron la cabeza. Murmuraron su asentimiento. Brindieron por la salud de Aegon y alzaron copas de vino dulce con sabor a ceniza. Sus juramentos regresaron, sordos y obedientes, pronunciados por hombres que habían visto su mundo acercarse un poco más al abismo. Pero en los rincones del salón, donde la luz dio paso a sombras parpadeantes, los susurros comenzaron de nuevo. Sangró, y sonrió. Le aplasté la cara a un hombre como si fuera fruta. Ni siquiera gruñí. Se curó. Que Dios me ayude, lo vi. La herida se cerró antes de que el maestre llegara. No es un príncipe. No es un hombre. Un monstruo, tal vez. Rhaenyra no dijo nada. Estaba sentada en su lugar de honor, envuelta en seda negra como el luto hecho carne, con una pierna cruzada sobre la otra y una copa intacta en la mano. Sus labios permanecían inmóviles, pero sus ojos eran afilados como navajas. Observando. Sopesando. Aegon no la había mirado ni una sola vez desde su regreso. Pero ella lo había visto. Había visto su postura, no encorvado por el dolor, ni temblando por la conmoción, sino erguido, manchado de sangre y tranquilo. Parecía más un dragón que un hombre. Su cabello plateado estaba empapado de sudor, sus manos estaban rojas hasta las muñecas, el hedor a violencia se le pegaba como perfume. Rhaenyra observó. Y no dijo nada. ¿Y Elaena? Se encontraba a unos pasos detrás del trono, con las manos cruzadas a la altura de la cintura y los ojos pálidos desenfocados, como si miraran a un lugar lejano del salón. Cuando los susurros llegaron a sus oídos, no se inmutó. Cuando se pronunció el nombre de Aegon, no parpadeó. En lugar de eso, sonrió. N/A, atada. ¿Retomamos el siguiente capítulo? ¿O lo adelantamos? Tú decides. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Debería seguir siendo noticia? ¿Te gustaría recibir actualizaciones semanales? ¿Sí o no? Necesito saber de ti. Como ya se ha dicho, es muy probable que se actualice a M más adelante, pero necesito saber si la gente quiere verlo. Una vez más, nos ceñimos a la regla de las brasas para esta historia y otras. Es decir, si a la gente no le gusta, no se continuará. Si la historia en sí no es popular o no tiene buena acogida, bueno, no podré continuarla.
Tengo 2 trabajos, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Por supuesto, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene, mi faro en la oscuridad. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? No hay avances hoy. No puedo spoilear nada. Editar. Espero que tengas un buen día. Que tengas una semana llena de suerte. Estoy esperando tus reseñas. Nueva Zelanda.